las estuvimos definiendo de manera informal. En esta clase, esencialmente, lo que vamos a hacer es como dejar escrito muchas de esas definiciones que estuvimos mencionando, ¿no? Porque recuerden que el propósito principal de las clases anteriores era entender por qué las ecuaciones son importantes, ¿no? Cómo ayudan a ciertos fenómenos naturales traducirlos matemáticamente, ¿no? Y a partir de la ecuación uno puede hacer deducciones del fenómeno. ¿Okay? Entonces ese estaba más enfocado a las aplicaciones de la modelación, pero ahora vamos a definir los conceptos, ¿no? Básicos. Muchos de ellos van a ser pues medio elementales, incluso ya los habíamos explicado. Bien, entonces partamos diciendo y dejando escrito qué es una ecuación diferencial, qué vamos a entender por una ecuación diferencial. Pues bueno, una ecuación diferencial es una ecuación que contiene una o varias derivadas de una función desconocida y de x. ¿Sí? Una manera de pensarla es, como hemos venido viendo, es una expresión matemática en donde los términos que aparecen en esa expresión son una función desconocida, derivadas de esa función desconocida, y quizás aparezcan constantes combinadas, ciertas combinaciones de constantes con la variable independiente. ¿Okay? Entonces, cuando uno la función desconocida la escriba de esta forma, y entre paréntesis x o y entre paréntesis t, cuando uno haga esta distinción es para dejar claro cuál es nuestra variable independiente en la ecuación. ¿Okay? Entonces, pues bien, la ecuación no solo puede contener derivadas de la función f, de la función y, sino como acabo de mencionar, también pueden aparecer términos que dependan de la variable independiente, ¿no? Un ejemplo es, por ejemplo, el siguiente, que era nuestro modelo logístico. ¿Okay? En esta ecuación, por ejemplo, no solo aparece la variable la función desconocida, la variable y, no solo aparece su derivada, sino que aparecen constantes, ¿no? Que recuerden en el contexto de estos problemas representaban constantes de proporcionalidad y capacidad de soporte, ¿no? Algo así. También pueden aparecer derivadas de segundo orden. Y fíjense que aparecen términos que dependen esencialmente de la variable independiente, ¿no? Seno de x. Es decir, esta es una ecuación en donde donde la función ecuación no tiene la variable dependiente y, solo depende de la variable independiente. ¿Okay? ¿Y de qué forma aparece? Pues de la forma seno de x. Estas son otras posibles expresiones, ¿no? Acá en esta expresión aparecen combinaciones, fíjense en la función ecuación aparecen combinaciones de la variable desconocida, y, combinada con la variable independiente. Es decir, aquí en este caso multiplicada por x a la 2. Y también pueden hacer, digamos, estas tres formas, si se fijan, tienen en común que la derivada de mayor orden está como separada, ¿no? Está despejada en la ecuación. Pero, digamos, puede suceder también el caso en donde despejar la derivada de mayor orden pues, sea complicado. Entonces nos presenten las ecuaciones de esta forma, ¿no? Muy bien, entonces todo este tipo de expresiones son consideradas ecuaciones diferenciales ordinarias. La notación que uno utiliza para indicar derivadas, como ya hemos visto en estas clases, es y', ¿no? Una prima. Pero de nuevo, si uno quiere dejar explícito cuál es la variable independiente en el problema, en la ecuación, es una manera alterna de definir esta o de notar la derivada, es haciendo esta notación. Que, pues bueno, es una notación que han venido usando en sus cursos de cálculo, ¿no? En este queda claro cuál es la variable independiente. Estás derivando y con respecto a x. X es la variable independiente. Y así, por ejemplo, si la derivada de segundo orden la quieres escribir en esta notación, pues simplemente recordar que
el cuadrado, digamos, el número acá, te va a indicar el orden de la derivada, ¿ok? Y la manera de escribirlo, ese orden en el denominador es como potencia de la variable independiente. Esta notación, de nuevo, creo yo ya la han utilizado muchísimo en cursos anteriores. Y así. Una parte por explicar es esta parte de por qué se le llaman ordinarias a este tipo de expresiones, por qué les vamos a llamar ordinarias. Pues ordinarias es porque las funciones que están de variable desconocida son funciones de una sola variable. ¿Ok? ¿Y eso qué implica? Eso implica que en cierto sentido las derivadas que van a aparecer en la ecuación son derivadas ordinarias. ¿Ok? Caso contrario va a suceder cuando las funciones que aparezcan de incógnita sean funciones de varias variables. Y que las derivadas que aparezcan en la ecuación sean derivadas parciales. Ese tipo de ecuaciones se le llaman ecuaciones de derivadas parciales. Muy bien. Otra cosa por precisar es, y para dejar escrito, es acerca del orden de la ecuación diferencial. El orden de una ecuación, como ya había dicho, va a ser la derivada de mayor orden que aparece en la ecuación. ¿Okay? Entonces, la derivada de mayor orden va a ser el orden de la ecuación diferencial. Entonces, una es de orden n, y la derivada más alta que aparece de la variable desconocida es la variable ns. Bien, pues una primera lámina resumiendo y dejando escrito muchas de las, insisto, definiciones que ya habíamos comentado. Muy bien, continuamos. Entonces, bien, esencialmente serán dos las formas en las que nos presenten una ecuación diferencial. Profe, qué pena interrumpirlo. ¿Será que puede retroceder tantico la diapositiva? Sí, claro. Listo, profe, muchas gracias. Sí, de hecho, un poco raro, pero de lo que iba a mencionar ahora, justo tenías que regresarme varias veces. Entonces, bueno, lo que quiero decir, quiere decir ahora en esta parte es que las ecuaciones esencialmente tienen dos tipos de presentación o de representación. Es decir, la forma en que se presentan las ecuaciones esencialmente las vamos a llamar de dos tipos. ¿Ok? Un tipo es cuando, por ejemplo, la relación entre variable independiente, la variable dependiente y su derivada es una relación, una combinación de esas tres variables y esa la igualamos a cero. ¿Ok? Es decir, la f mayúscula va a representar como una función de estas tres variables. Entonces, como es una función, uno entiende que va a ser una relación entre estas tres variables y toda esa relación uno la va a igualar a cero. Es como, por ejemplo, en el caso acá, en cualquiera de estas, ustedes, por ejemplo, pasen la ecuación que se encuentra de la parte derecha, la pasen a la izquierda restando, ¿no? Entonces, la f mayúscula va a ser toda esa relación que aparece en la parte izquierda. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, acá pasan la exponencial de x para la izquierda restando, y toda la parte de la izquierda uno lo puede llamar una función f mayúscula de x. Entonces, esta es una forma que nos presenten las ecuaciones, ¿no? La otra forma es cuando dejan explícita o despejan la derivada de mayor orden en la ecuación. Es decir, en este caso estamos poniendo el ejemplo de derivadas de ecuaciones de orden 1. Entonces, para el caso, insisto, particular de ecuaciones de orden 1, esto va a valer para cualquier orden,
Pero para las ecuaciones de orden 1, sí, la ecuación se la presentan de esta forma, donde despejan la derivada y todo lo escriben en términos de las otras variables, o en esta forma, esta es esencial, en esta forma que uno la va a llamar la forma implícita de la ecuación. ¿Sí? Cuando tiene, digamos, toda una combinación de las tres variables, todo eso igualado a cero, eso lo va a llamar uno una forma implícita. Y cuando uno puede despejar, uno puede explícitamente decir cuánto vale la derivada con relación a las otras variables, pues esto va a tomar el nombre de forma explícita. ¿Ok? Entonces, creo que más o menos lo mencioné, pero les pregunto, digamos, cuando ustedes tienen una forma explícita de una ecuación diferencial, ¿cómo logran obtener una forma implícita? Igualando a cero. No. Es una ecuación. ¿Cómo la ecuación la vas a igualar a cero? ¿O qué significa esa frase? Despejando la derivada de mayor orden. Exacto, lo dije ahorita, lo hace un par de minutos. Pues si por ejemplo la función f de xy la paso de este lado a restar, pues fíjense, me queda en la parte izquierda una relación igualada a cero. Esa puede ser mi forma explícita. Entonces, digamos, en esto que acabamos de explicar quiere decir que siempre que tengamos una forma explícita, siempre, pues es posible obtener una forma implícita. ¿Cómo? Pues me dan la forma explícita y simplemente lo que hago es la F mayúscula. ¿Cómo la defino? Pues la defino como y' menos f de x, y. ¿Sí me pueden confirmar si se ve esto de azul que acabo de escribir? Sí, señor. Sí. Sí, profe. Muy bien. Entonces, de esta manera, uno cualquier forma explícita la puede escribir en forma implícita. ¿Sí? O sea, definen la F mayúscula, vamos quizás. Ok. Perdón. Ok, entonces, para dejarlo que se entienda, X, Y', esta F mayúscula se define como esta, y evidentemente, ¿qué va a ser, ¿a qué va a ser igual la ecuación? La ecuación va a ser igual cuando esta F mayúscula yo le iguale a 0. Esto es fácil. Entonces, ahora les pregunto, les hago una segunda pregunta. Si ustedes tienen una forma implícita, que les dan una ecuación en forma implícita, ¿cómo obtienen la forma explícita? Es decir, ahora la dirección contraria de la pregunta anterior. Si tienen una forma implícita de la ecuación, ¿cómo pasan y cómo lo transforman en una forma explícita? ¿Alguien se le ocurre? ¿Alguien sabe cómo uno pasa de la forma implícita a la forma explícita? A ver, no sé si se entendió la pregunta. De la forma explícita, que es toda la línea azul, podemos pasar a una forma implícita haciendo este cambio, ¿no? Es despejar la función ecuación. Solo respondieron, ¿no? Pero ahora en sentido contrario, si yo tengo una expresión así en forma implícita, ¿cómo yo puedo despejar la variable y' para obtener una forma explícita? Entonces la pregunta es, ¿se puede despejar y'? ¿Cuándo No, se puede?
Entonces, ¿Así? No, pues no, ¿cómo la saca de la función? ¿No? o sea, tu respuesta es que no se puede la dirección en rojo. No. ¿Alguien más tiene otro tipo de respuesta o coincide con la respuesta? Despejando la función. Y', despejando y'. Entonces sí se puede despejar y'. Pero usted está preguntando cómo se despeja Y', ¿no? Porque pues eso lo había dicho. Si se podría, ¿cómo, no? Porque yo no veo que la Claro. fórmula- Si se puede, ¿cómo? Si se puede, a veces. ¿Bajo qué condiciones? Si saben algo de ese estilo, esa es la pregunta. Por ejemplo, en este caso, cuando la F mayúscula es de esta forma, pues por ejemplo, ahí sí pueden despejar Y', ¿no? El paso azul, digamos que pasan de aquí para acá, pues sí, esta es una situación en donde sí se puede despejar Y', ¿no? De hecho, en efecto, viene de una forma explícita. La pregunta es si esto se puede hacer siempre o cuándo se puede hacer. Entonces, con este, pues al menos el ejemplo que acabamos de explicar, que es lo azul, al menos dice, contradice la respuesta de que nunca se puede despejar, ¿no? Sí se puede despejar. Este es un ejemplo en donde sí se puede despejar. Ok, no es una pregunta fácil, lo admito, no es sencillo. Pero resulta que no siempre. Hay situaciones en donde sí se puede, cuando uno le dé una forma implícita, sí se puede pasar acá. Pero hay muchas situaciones en las que no. Entonces, ¿qué condición general tiene uno para garantizar que uno puede de una forma implícita pasar a una forma explícita? Entonces, esto no hace parte del curso, pero bueno, no está ni siempre bueno aprender cosas importantes. Y es una posibilidad de, a partir de una forma implícita, perdón, decir, uno le da una ecuación de este estilo y poder despejar la Y', la condición para que uno pueda despejar la Y' es que, digamos, esto es una función f, ¿no? Con una primera componente, una segunda componente y una tercera componente, ¿verdad? Entonces, si ustedes derivan la f en mayúscula con respecto a esa x3, es decir, con respecto a la componente donde quieren despejar una de las variables, si esa derivada les da diferente de 0, sí pueden encontrar la forma explícita. Y esta es una condición sobre cualquier expresión. Es decir, ustedes tienen una expresión tan fea como se la presenten, ¿no? Una expresión muy fea. Y a ustedes les gustaría saber si se puede despejar una cierta variable. Es decir, quiero despejar una variable y dejarla escrita en términos de las otras. Pues fíjense que si ustedes toda la función expresión la definen como una f mayúscula y la derivada parcial de esa función f mayúscula con respecto a la que yo quiero despejar, si esa derivada parcial es diferente de 0, sí la voy a poder despejar. Que eso en general. Pero en particular para nuestra clase, diría que en esta condición uno siempre una forma implícita la puede pasar a una forma explícita. No estoy seguro si eso pues alguna vez se lo había mencionado, ¿no?
¿Cómo yo sé si puedo despejar una variable en una expresión en donde están todas las variables combinadas? ¿Cómo sé si puedo despejar una de las variables? Pues viendo si la derivada parcial con respecto a esa componente que quiero despejar es diferente de 0. Si pasa esto, sí puedo despejarlo. No sé si se lo habían visto antes. ¿Ok? Entonces, pues bueno, ahí por si digamos, les gana la curiosidad y quisieran saber más de eso. Esta condición que acabo de colocar, que la parcial sea diferente de 0 en la componente en donde se quiere hacer el despeje, pues eso se llama el teorema de la función inversa, ¿no? O teorema de la función implícita. Muy bien, entonces, una forma explícita siempre se puede pasar a una forma implícita, pero una forma implícita no siempre se puede pasar a una explícita, no siempre. ¿Bajo qué condiciones? Pues bueno, una condición para que sí se pueda pasar es que se cumpla ese teorema. Entonces, pues ejemplos, digamos acá, en esta expresión, esta es una expresión que está dada ¿de qué forma? ¿De forma implícita o de forma explícita? Implícita. De forma implícita, ¿no? Así. Porque no está despejada la variable, en este caso, la tercera derivada, ¿no? Esta expresión de aquí está dada en forma explícita. Muy bien. Entonces, estos son los dos tipos de ecuaciones que nos van a presentar, de forma implícita y de forma explícita. De hecho, veremos también en la práctica que el espacio, las soluciones de una ecuación diferencial, también vamos a poder en ocasiones darlas de alguna de las dos formas, nada más. Es decir, la solución de una ecuación diferencial, en ocasiones la vamos a poder dar de forma explícita, es decir, y de t igual a algo que tenga que ver con t. Pero en ocasiones no se va a poder dar de forma explícita, se va a tener que dar de forma implícita. Y se va a notar, van a recordar esto, que la razón por la que se da de forma implícita es porque la y no se puede despejar. ¿Mm? Entonces, necesariamente las soluciones se van a tener que dar de forma implícita. ¿Ok? Entonces, termino ya esta parte diciendo que esta forma en la que nos presentan las ecuaciones diferenciales resulta también que son las formas en las que nosotros vamos a poder dar soluciones de una ecuación, de forma explícita y forma implícita. Muy bien. Otra cosa bastante importante es, y para dejarlo ya escrito, es qué entendemos como solución de una ecuación diferencial. Entonces, una solución de una ecuación diferencial es una función que cumple dos cosas. Medio obvias, pero insisto, hay que dejarlas de escrito. Una, estas son ecuaciones diferenciables, ¿no? Donde aparecen derivadas de la función. Entonces, lo primero que hay que pedir para que una función sea una solución de una ecuación diferencial ordinaria en algún intervalo, ¿no? Para los valores de x que estén entre a y b, por ejemplo. Entonces, una función de estas va a ser solución, sí, primero, pues sea una función que se pueda derivar, ¿sí? Sea una función diferenciable. Y segundo, pues que la función satisfaga la ecuación diferencial. ¿Qué significa eso? Que cuando uno la función la reemplaza, por ejemplo, en la forma explícita, la reemplaza acá en el lado derecho, y por otro lado uno calcula la derivada, pues esos dos procedimientos tienen que ser iguales. Evaluar en la función ecuación o encontrar su derivada
esos dos caminos me tienen que dar una igualdad. Eso quiere decir que la función y satisfaga la ecuación. ¿De acuerdo? Entonces, de nuevo, son dos cosas que hay que ver para verificar si una función es solución. Una es que se pueda derivar y otra es que cumpla la ecuación. En ocasiones, ustedes recordarán, hay funciones que uno no puede derivar en ciertos puntos. Entonces, quizás esas soluciones que no se puedan derivar en los puntos, en esos puntos caprichosos, pues uno no puede decir que es una solución en un intervalo que contenga esos puntos. A ver un ejemplo. ¿Ustedes recuerdan una función que no se pueda derivar en un punto? ¿Sí recuerdan algún ejemplo de una función que en un punto no se pueda derivar? Me gustaría que nos dieran un ejemplo para explicar esta definición mejor. A ver, recordemos. Función que no se pueda derivar. O que al menos no se pueda derivar en un punto. O sea, que tenga un punto problemático, que no tenga derivada en un punto. Uy, no se escuchó bien, perdón. ¿Sí recuerdan cómo es la función y igual a valor absoluto de x? ¿Sí recuerdan cómo es la gráfica? La gráfica es algo como así. Este es el eje y, este es el eje x. Una función que es de este estilo, ¿no? ¿Sí? Entonces esta función y de x igual a valor absoluto de x, que tiene esta gráfica, como un cono, resulta que esta función aquí no se puede derivar. En ceros no tiene derivada. En ceros no tiene derivada. ¿Sí? La función valor absoluto de x, pues traten de, si nunca se los dijeron, está muy mal si no se los habían dicho antes, pero esto es importante. La función valor absoluto de x, cuando ustedes quieran encontrar la derivada en x igual 0, eso no va a existir. ¿Ok? Eso no existe. Entonces, ¿qué quiere decir esta condición de que la función sea diferenciable? Pues fíjense que si yo quiero encontrar una solución de una ecuación diferencial, ¿ok? En un intervalo, a ver, déjenme ver si lo puedo deshacer. ¿Sí? Entonces, fíjense, ¿cuál es la importancia de esta condición? Pues, por ejemplo, si uno quiere encontrar la solución de una ecuación diferencial en un intervalito AB, digamos, así como estoy dibujando, AB, ese intervalito, pues fíjense que si ese intervalito contiene al 0, ¿ok? Ya esta parte de la definición me está diciendo que mi función y de x igual a valor absoluto de x no puede ser solución de la ecuación diferencial en este intervalo, en un intervalo de este estilo. ¿Por qué? Porque y de x no es diferenciable aquí, no es diferenciable. Y esta condición me dice, la primero que tengo que ver es que la función se pueda derivar. La primera parte de esta condición. La segunda parte
¿no? Es que es igual de importante, es ver que la función en efecto cumpla la ecuación, la igualdad, ¿no? Lo reemplazo en la parte izquierda y lo reemplazo en la parte derecha y me da una igualdad. ¿Se entendió este comentario, esta observación? Profe, me repite la parte, o sea, me parece el favor de volverme a explicar la parte en la que satisface la- Que satisface. Esta, por ejemplo, una función así, y de x igual a h de x. Yo quiero ver que satisfaga una ecuación diferencial. Pues que tengo que ver. ¿Cuánto me da h' de x, que es igual a y'? ¿Esto sí se está viendo? O mejor vamos a limpiar para responder esa pregunta. Entonces, ¿cómo veo si y igual a h de x resuelve esta ecuación, por ejemplo? Pues bueno, veo cuánto me da y', que es igual a h' de x. Veo cuánto me da eso, por un lado. Luego, por otro lado, reemplazo la función y en mi función ecuación f, es decir, f de x, h de x, reemplazo. ¿Ok? Entonces, veo que me da aquí. Veo que me da esta derivada. Si me da lo mismo, pues sí es una solución. Es decir, si h' de x es igual a f de x, h de x, si cumple esta igualdad, entonces va a ser una solución. Sí, eso es la parte 2, que satisfaga la ecuación diferencial. ¿Se aclaró la duda? Sí, señor, gracias. Ok. Digamos, esta es la más fácil de verificar, lo que quizás hace más ruido y por momentos realmente ignoramos, es que también se pide que la función se pueda derivar, ¿no? Esta parte suele ser ignorada, pero bueno. Entonces ténganlo en cuenta, ¿no? Si ustedes le piden verificar que una función es solución en un intervalito, tienen que primero ver si esa función es diferenciable en ese intervalito. Eso es lo primero. Y lo segundo es ver si la función satisface la igualdad. ¿Qué significa la igualdad? La igualdad de la ecuación. ¿Qué significa eso? Que si yo reemplazo en la ecuación, en la función ecuación, esta de aquí de la derecha, y luego yo calculo la derivada, eso me tiene que dar, los dos procedimientos me tienen que dar lo mismo. Esto que acabamos de explicar. O si la ecuación está de forma implícita, ¿qué significa? Pues que yo aquí reemplazo x, donde está y reemplazo h de x, y donde está y' reemplazo h' de x. Cuando yo reemplace aquí me tiene que dar igual a 0. Muy bien. Entonces, ejemplos de la definición. Perdón, se bloqueó un poco. Entonces, bien, de nuevo, nos dan, por ejemplo, una ecuación. Verifiquemos o veamos ejemplos de esta definición. Entonces, si nos dan esta ecuación de y con respecto a x igual a menos seno de x. Entonces, si uno quiere encontrar una solución de una ecuación, al menos en esta etapa, que todavía no sabemos resolver ecuaciones, ¿no? Solo podemos pues, verificar si una función es solución. Entonces, pues, nos pueden pedir verificar si esta función que se encuentra aquí, y de x igual a coseno de x, es solución de esta ecuación. ¿Y de x igual a coseno de x es solución de esta ecuación? Pues sí. ¿Por qué? Porque cuando yo derivo y con respecto a x me va a dar menos seno de x. Y acá, fíjense, de este lado de la función ecuación no tengo que reemplazar y. Tengo que reemplazar es x en esta función, que es seno de x. Entonces, si hago esta parte de ver si cumple la igualdad, pues sí, esta función en efecto cumple la igualdad. La derivada de y con respecto a x es menos seno de x. Y por supuesto, la segunda parte, o la primera parte, que era ver si esta función era diferenciable. Pues sí, la función coseno se puede derivar, ¿no? Son de las
primeras que nos enseñaron que se podía derivar, ¿no? Entonces, así podemos verificar que una función es solución de una ecuación. Ahora, aprovechando ya este ejemplo, uno también puede empezar a encontrar más soluciones de una ecuación, ¿no? Simplemente analizando cómo es la función de este lado de la ecuación. Entonces, si se fija en este lado, no depende de la variable y, ¿sí? Es decir, no depende si yo continuamos, bien. Entonces queda claro lo que uno tiene que hacer para verificar si una solución, si una función que nos propongan es solución de una ecuación. ¿Okay? Era para revisarla. Ahora, cosas que uno puede observar de la misma ecuación es que, por ejemplo, acá en esta ecuación, la función ecuación, que es esta, pues no depende de y. Entonces, ¿qué sucede, por ejemplo, en este caso particular? Que, por ejemplo, si yo la función y le sumo una constante, ¿okay? Recuerden que cuando yo a una función le sumo constantes, pues eso no altera las derivadas. Porque obviamente si yo a esta función, yo ahora defino coseno de x más c, yo derivo esa función coseno de x más c, las derivadas van a ser las mismas derivadas de coseno. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Por el simple hecho que derivar una constante siempre da cero. Entonces, bien, derivar ahora las funciones coseno de x más constantes, pues hacer ese procedimiento va a dar las mismas derivadas. Entonces, ¿qué conclusión uno puede hacer de eso? Ojo, y esto es porque la función no depende de la función, de la variable dependiente, ¿no? Y bueno, y porque acá aparece solamente la derivada de la función. Entonces, bueno, otra cosa por mencionar es que esta es una solución particular, ¿sí? Va a quedar más claro por la observación que acabo de hacer. Y es que si uno considera todas las funciones y de x igual a coseno de x más una constante, cualquiera que sea la constante, positiva, negativa, ¿no? No importa. Toda esa familia de funciones, pues resulta que toda esta familia de funciones van a ser también solución de la ecuación. ¿Ok? Entonces, cuando uno en general obtenga una familia de funciones que están dependiendo de un parámetro de constantes C, como este es el caso, uno puede decir que esa familia de funciones o esa expresión de acá es la solución general de la ecuación. ¿Ok? Son muchas funciones que dependen de constantes, ¿no? Y de acuerdo a como yo mueva o modifique la constante, pues la función cambia, ¿no? Entonces, en nuestros términos es, a medida que yo cambie la constante C, pues yo tengo otra solución de mi ecuación. ¿De acuerdo? Entonces, familias de funciones que dependan de una constante, ¿no? Y que todas esas familias sean soluciones de la ecuación, esa expresión uno la va a llamar solución general. ¿Y qué va a llamar uno solución particular? Uno lo va a llamar a el caso en donde dentro de esta familia uno especifica una constante. Por ejemplo, la constante c igual 0, ¿no? Entonces, coseno de x más la constante c igual 0 sería esta de acá. Esto uno lo puede llamar solución particular. Porque es una función particular de toda esta familia que se encuentra acá. Si todas estas son soluciones, particular, si yo elijo una de ellas, pues esa es una función particular de esa familia. Entonces, si todas son soluciones, esa va a ser una solución particular de esta ecuación. Entonces, bien. Entonces, en este ejemplo estamos introduciendo otro concepto, ¿no? Que es soluciones generales y soluciones particulares. Pero de nuevo, esto aprovechando cómo es la función ecuación.
que no depende de la función y. Entonces, si yo a y le sumo constantes, pues yo sé que cuando sumo constantes no afecta a las derivadas, ¿no? Entonces, todas estas familias son de hecho también soluciones de esta ecuación. Muy bien, entonces, ¿qué interpretación geométrica tiene esta familia de funciones? Pues de nuevo, lo había mencionado, ¿no? Estas familias de funciones van a ser curvas, ¿no? Que a medida que yo cambio C, van a ser distintas curvas. La propiedad que normalmente tienen esta familia de soluciones generales es que todas estas familias terminan como cubriendo todo el plano cuando yo muevo las constantes C, ya sea para arriba, es decir, constantes positivas o constantes negativas. Es decir, si nosotros geométricamente interpretamos esta familia, ¿qué obtenemos? Obtenemos las siguientes curvas, que están aquí dibujadas en verde. Todos recordamos cuál sería la gráfica cuando consideramos la constante C igual 0. ¿Por qué? Porque C, cuando hacemos C igual 0, sería hacer la gráfica de la función coseno de X. ¿De acuerdo? Nosotros la sabemos que la función gráfica coseno de X es algo así, ¿no? Una función periódica, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando uno a una función le suma una constante positiva? Les pregunto, ¿recuerdan qué le pasa a la gráfica de una función cuando yo la función la sumo por una constante positiva? La respuesta está en el dibujo, ¿no? O sea, di la respuesta antes de preguntárselas, ¿no? Pero solo para que recuerden, si recuerdan cuando uno a una función le suma una constante negativa, ¿qué le pasa a la gráfica de la función? Se va para los ejes negativos, profe. O sea, esa respuesta es si uno que le suma una constante positiva o una constante negativa. Cuando la constante es negativa, pues según el dibujo, pues la curva va a estar en el tercer y cuarto cuadrante. Tercer y cuarto cuadrante. Bueno, eso depende, ¿no? Que tanto baje. Pero traduciendo tu respuesta, yo creería que lo que quisiste decir es que la gráfica se mueve hacia abajo, ¿no? Uno puede, por ejemplo, si estamos aquí en esta de aquí, uno la puede mover hacia abajo y puede estar todavía haciendo parte de todos los cuadrantes, ¿no? Entonces, no es una buena respuesta. La respuesta sería, pues, si yo le sumo una constante negativa, ¿qué le pasa a la gráfica de la función? Pues la trasladamos hacia abajo, tantas unidades indique la constante. ¿Sí? Si digamos, tomo esta curva y yo le sumo -2, pues voy a bajar -2 unidades esta gráfica. ¿De acuerdo? Si yo le sumo una constante positiva, lo que hago es subir la gráfica, trasladar hacia arriba la gráfica, tantas unidades indique la constante. Bien, pues eso pasa siempre, eso pasa siempre. Cuando una función, yo le sumo una constante, la gráfica, ¿cómo cambia? Pues se traslada hacia arriba tantas unidades, o se traslada hacia abajo. Muy bien, entonces lo que le decía es que esto es un fenómeno pues, bastante, que va a pasar mucho cuando encuentren soluciones generales de una ecuación, y es que la familia de soluciones, cuando ustedes empiecen a moverse, va a ser una familia de curvas que si se fijan van a rellenar todo el plano R2, porque si yo empiezo con coseno de X y le empiezo a mover hacia arriba tantas unidades yo quiero, pues va a ser simplemente repetir la gráfica e ir subiéndola, ir subiéndola, ir subiéndola. Y si yo lo que hago más bien es sumarle una constante negativa, va a ser más bien bajando esa curva, ¿no? Y así puedo rellenar yo todo el plano R2. ¿Ok? Pues bueno, veamos otro ejemplo, ¿no? Este ya lo habíamos visto, que es la ecuación que modelaba, aparecía en el modelo de crecimiento poblacional sin restricciones.
que uno también pues le llamaba crecimiento exponencial. Y la razón era porque, bueno, esencialmente uno sabía cuáles son las soluciones generales de esta ecuación. Sabemos cuál es la solución, a pesar de que no sabemos cómo la obtenemos, ¿no? Todavía no hemos aprendido métodos para resolver. Pero en esta primera parte, pues sí, utilizamos esto, ¿no? Para un problema. Estábamos estudiando la modelación del primer modelo de crecimiento poblacional. Entonces sabíamos que esta función era una solución general, ¿no? De nuevo, va a ser una solución general porque para cada valor de C, en este caso de acá, cada valor de C, pues todas esas familias de funciones van a ser soluciones de la ecuación, ¿no? Pero de nuevo, a pesar que en esta etapa no sabemos cómo la obtuvimos, pues sí podemos verificar que en efecto esta sea una solución. ¿Qué debemos ver? Pues debemos ver que se cumpla nuestra definición. ¿La función exponencial es diferenciable? Pues sí, es una función que se puede derivar sin problemas. También es de las que me enseñaron a derivar. La segunda parte, ¿cumple la igualdad? Pues bueno, lo verifico. ¿Cuánto es la derivada de esta función? Pues la derivada de esta función va a ser, bueno, esto es una constante, no se deriva. Va a ser la constante c multiplicada por la derivada de este exponencial, ¿no? ¿Cuánto es la derivada de este exponencial? Pues va a ser k veces e a la kt. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, por escribir, ¿no? Lo que acabo de mencionar, quede claro, pues uno puede verificar cuánto es la derivada de y'. Pues la derivada de y' va a ser c por k por e a la kt, ¿no? Esto es lo que acabo de decir. Pero fíjense que si yo aquí, yo puedo cambiar estas dos, ¿no? Son dos números, el orden del producto, no afecta el resultado. Entonces fíjense que yo puedo cambiar esto, ¿verdad? ¿Y cuánto es esto? Pues eso es el valor de la función y. Entonces esto es igual a k, esto es y de t. ¿Ok? Entonces fíjense, esta función puedo verificar que en efecto cumple la igualdad en esta ecuación. ¿De acuerdo? Entonces, sí es una solución. Entonces, esta va a ser la solución general. Pues bueno, primero va a ser solución. ¿Por qué? Porque es diferenciable. Y segundo, porque cumple igualdad. Esto en rojo que acabamos de hacer, ¿no? Verificamos la definición. Y pues segundo, va a ser una solución general porque a medida que esta constante C yo la cambie, ¿no? Es un parámetro. A medida que yo lo cambie, pues voy a empezar a obtener diferentes soluciones, ¿no? De la ecuación. Muy bien, entonces borro acá y seguimos explicando. Entonces, de nuevo, como en el ejemplo anterior, aquí uno tiene un conjunto de curvas, ¿ok? Que va a ser una familia de curvas a medida que yo muevo C, ya sea con constantes positivas o con constantes negativas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la interpretación geométrica que hacemos de esa familia de curvas? Pues es similar a como hicimos en el caso anterior. Pues una manera de interpretarla geométricamente es ver las gráficas de estas funciones, ¿no? Entonces, de nuevo, vamos a tener una familia infinita de curvas de acuerdo a cómo yo me mueva con la constante C. Entonces, la familia de curvas son de este estilo, ¿no? Cuando, por ejemplo, yo considero la constante C igual 0, ¿no? Que es una constante que uno puede considerar, pues la solución de la ecuación es simplemente 0, y de t igual a 0. Es decir, una solución. ¿Okay? Una solución es el eje t, por ejemplo, es una solución. Esa es la solución cuando c es igual a 0. ¿Qué pasa cuando c es positivo? Pues bueno, lo que va a pasar es que todas estas, cuando c es positivo, todas van a ser exponenciales. Es decir, todas van a ser como una exponencial que va a ir subiendo y se va a ir a infinito, ¿no? Cuando t vaya a infinito. Pero a medida que yo el c lo aumente, simplemente lo que va a pasar es que la función esta se va como a inclinar un poco más hacia arriba. Lo que va a pasar. Eso le pasa cuando uno varía este tipo de funciones cuando c es positivo. ¿Sí?
Entonces, la modificación en la gráfica simplemente lo que hace es que la función como que más rápido se va a infinito, ¿no? Entonces se inclina más hacia arriba. Acá pues solamente puse el dibujo para las constantes positivas, pero entonces van a ser curvas así hacia arriba. Pero uno puede también hacer el dibujo cuando las constantes son negativas, ¿no? Cuando las constantes son negativas, pues lo que va a hacer es estas gráficas simplemente va a ser las mismas gráficas, solo que reflejadas en el eje T. Es decir, van a ser estas curvas, pero ahora en el eje negativo van a estar hacia abajo, hacia abajo. ¿De acuerdo? De hecho, este dibujo ya lo habíamos visto completo en nuestra clase de modelación. Profe, Sí. ¿cuál vendría siendo la solución particular? Cuando tú fijas una constante, ¿no? Si tú fijas una constante c igual a 3, pues bueno, esa c igual a 3 va a ser 3 veces e a la kt. Va a ser una de estas curvas. Entonces, esa es una solución particular. ¿Sí? Ah, Es vale, decir, sí, señor. de nuevo, esto es una familia de curvas. Es la expresión de la solución general. Cuando tú elijas una de esas curvas, una en particular, esa es una solución particular. ¿Ok? Pero de nuevo, es una solución particular que cumple una cierta condición. ¿Cuál condición? Pues bueno, cuando fijes la constante C. De acuerdo al valor que fijes, esa es una solución particular. Eso hay que tenerlo en cuenta porque en ejercicios, tipos de ejercicios que nos pueden aparecer es ese, que nos digan, haya la solución particular que pase por cierto punto. Entonces, para ustedes elegir la solución particular que pase por cierto punto, pues tienen que hacer como una elección adecuada de las T. Entonces, eso va a quedar más claro ahorita con unos ejemplos que hagamos. Pues bueno, un ejemplo más, que es un ejemplo del hecho totalmente análogo. Aquí fíjense, consideramos crecimiento exponencial para las K positivas, pero podemos hacer el caso análogo, que es ahora considerando esta expresión de acá una cantidad negativa. Una manera de ponerlo es poniendo aquí negativo y diciendo que la K también es positiva. Entonces, esta ecuación, que va a llamar uno de decaimiento exponencial, pues va a ser como el análogo a lo que vimos anteriormente. ¿Cuáles van a ser las soluciones generales? Pues bueno, las soluciones generales en este caso, ¿no? Es esta familia. De nuevo, más adelante vamos a ver métodos para encontrar esa forma. Sin embargo, ahora lo que sí podemos hacer es verificar que en efecto esta función es solución de esta ecuación. ¿Cómo lo vemos? Verificando como hicimos en el ejemplo anterior, ¿no? Que cumpla la igualdad y verificando que esta función en efecto se pueda derivar, que es lo primero que hay que hacer. Es una exponencial, no cambia nada si la constante ahora acá es negativa, sigue siendo una exponencial, se puede derivar. Y si hacen la derivación, pues va a cumplir la igualdad. De nuevo, es una solución general porque depende de una constante C. A medida que cambie esa C, voy a tener diferentes curvas. Entonces tengo una familia de curvas de soluciones que geométricamente se interpreta de nuevo como una cantidad infinita de curvas donde todas son soluciones y que se van a ir moviendo o van a ir dependiendo de cuál sea la constante C. La gráfica es algo así. Ahora lo que pasa es que las curvas, como son exponenciales con exponente negativo, pues va a pasar que cuando t vaya a infinito, las curvas tienden a ir a 0. Entonces van a ser exponenciales así decreciendo, decreciendo, decreciendo. ¿Okay? Y de nuevo, cuando las constantes ahora sean negativas, porque estos son para los C positivos, van a ser curvas de nuevo que como si fueran como reflejar estas gráficas sobre el eje T. Es decir, van a ser curvas que ahora van subiendo, son negativas, pero van subiendo y llegan a ser 0 cuando t va a infinito. De nuevo, estas también las vimos en las clases de modelación. Veamos un
un último ejemplo, ¿no? Para insistir y redondear esto de verificar la definición, de solución de una ecuación diferencial y analizar las familias de curvas que producen las soluciones, ¿no? Luego de esto, pues, vamos a pasar a algunos ejercicios para que practiquemos en la clase de hoy. Entonces, este es un último ejemplo. En este ejemplo, pues, es una función y', la ecuación es y' igual a la función menos t, ¿no? Entonces, insisto, hasta ahora no podemos resolver la ecuación, pero sí podemos hacer este primer paso, ¿no? Verificar si una función dada o una familia de funciones dadas, como en este caso, es solución de la ecuación. Entonces, pues, ¿cómo lo verificamos? De nuevo, vemos cuánto es la derivada. Primero hay que verificar que es una función diferenciable. Pues fíjense, la variable t es una función, pues claro, es diferenciable. La constante 1, pues es una constante, la derivada siempre da 0. Y acá la exponencial es una también función diferenciable. Entonces, esta función se puede derivar para cualquier t, no importa cuál sea. Primera parte. Segunda parte, pues ver que cumpla la ecuación, la igualdad. ¿Sí? Entonces, si derivamos esta función, ¿cuánto nos da la derivada? Pues nos va a dar aquí, la derivada de t es 1, la derivada de esto es 0, y la derivada de esto, ¿cuánto es? Pues esto mismo. Entonces, esta derivada es 1 más c por e a la t. ¿De acuerdo? Entonces, esto fue simplemente derivar, hacer la parte izquierda de la ecuación. Ahora, si hago la parte derecha de la ecuación, ¿cuánto me da? Pues bueno, tengo que a la función y restarle t. Pues bueno, si yo esta es la función y le resto t, ¿cuánto me da esto? Pues bueno, se cancelan estas t. ¿Y qué me queda? Me queda 1 más c por e a la t, que es exactamente lo mismo que si yo hubiese derivado. ¿Ok? Entonces aquí de nuevo verificamos la igualdad en esta ecuación y si se cumple, ¿no? Conclusión, esta función que nos proponen sí es solución de esta ecuación diferencial. Perdón. Bien, entonces estas curvas, ¿sí tienen alguna pregunta aquí o todo claro, verdad? Queda claro. ¿Me puedes explicar otra vez Todo cuando claro. restó la t? Sí. Acá, aquí. Sí, señor. Pues bueno, vimos la parte izquierda de la ecuación. ¿Qué es la parte izquierda de la ecuación? Solo derivar esta función. Derivamos y nos dio esto. Ok. Ahora queremos ver la parte derecha de la ecuación. ¿Por qué queremos ver eso? Porque queremos que la parte derecha y la parte izquierda den una igualdad. Si dan una igualdad, esta función es una solución. ¿De acuerdo? Entonces la parte derecha que pide que a esta función que está aquí, yo la vuelvo y le escribo, esta función que está aquí, le tengo que restar t. Esta función le resto t. ¿Cuánto da esa resta? Pues fíjate que aquí aparece t y aquí aparece menos t. Se cancelan. Entonces cuando yo hago esta resta, pues lo que resulta de esa resta es 1 más c por e a la t. Esto es lo que quiero. Entonces, el resultado de hacer esta resta y el resultado de derivar me dio igual. Entonces esta función debe ser una solución de esta ecuación. Listo, gracias, ¿Ok? profe. Va. Entonces, con eso, de nuevo, obtenemos o verificamos que una familia de funciones es solución de esta ecuación. Es decir, que esta es una solución, son las soluciones generales de la ecuación. De nuevo, ¿por qué? Porque esta constante c puede ser cualquiera. Entonces, pues, bueno, una forma de hacer una interpretación geométrica de esta familia de funciones es, pues, fijándome que cuando c varía, si la voy cambiando por algo positivo o por algo negativo, esto me va a dar una familia de curvas, como ya hemos venido viendo. Entonces, ¿qué familia de curvas aparecen? Pues bueno,
para tratar de intuir qué familia de curvas aparecen, lo más importante es intentar hacer las gráficas o bosquejar las gráficas de estas funciones. Cuando C es 0, ¿no? C es 0, resulta que desaparece este término de acá. Entonces, ¿cuál es la gráfica de la función y de t igual a t más 1? Pues bueno, t más 1 es una recta, una línea recta. ¿Qué pasa por dónde? Que bueno, cuando t es 0, debe pasar por 1. Y cuando t es menos 1, y de t, ¿cuánto es? Es 0. Entonces, yo sé que una línea recta, que yo sepa que pasa por 2 puntos, pues yo siempre la puedo graficar, ¿no? Siempre que yo sé que la gráfica de una función es una recta y conozco 2 puntos por donde pasa esa recta, pues ya yo puedo hacer la gráfica, ¿no? Va a ser esta línea que pasa por 1 y menos 1. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa cuando la constante C es positiva? Pues bueno, cuando la constante C es positiva, pues fíjense que ahora a esta línea recta le voy a estar agregando algo positivo. Pero ese algo positivo no es constante, es una función. Y no cualquier función, es la función exponencial. Entonces, cuando yo este tipo de rectas, yo le empiezo a sumar funciones que son positivas y que crecen como una exponencial, pues bueno, voy a obtener que cuando yo ahora considere constantes positivas, pues van a ser curvas que se van a comportar más o menos como una exponencial, ¿no? Porque de nuevo le estoy sumando algo que es exponencial, que cuando t va a ir infinito, esto va a ir infinito muy rápido. Entonces voy a empezar a tener una familia de curvas de este estilo. Y análogamente, cuando c sea negativo, lo que voy a hacer es a esta línea recta empezar a restarles cantidad negativa, pero no cualquier cantidad negativa, sino una función exponencial. Entonces, fíjense, vamos a obtener cosas de este estilo. ¿Okay? Funciones que, pues, eventualmente, si c es negativo, cuando t va a infinito, esto va a ir a menos infinito. Entonces, las gráficas van a ser de este estilo. Muy bien. Entonces, en resumen, ¿qué podemos hacer hasta ahora, ¿no? En esta clase, y es, nos dan una ecuación en forma explícita o en forma implícita. Nosotros, pues, podemos hasta ahora ser capaces de verificar si una función es solución. ¿Okay? Si es solución, viendo la ecuación podemos ver si esa función es solución cuando yo incorporo una constante arbitraria. Si obtengo una familia de funciones soluciones, o es decir, la solución general, también deberíamos ser capaces, perdón, deberíamos ser capaces de poder interpretar geométricamente esa familia de curvas. ¿Cómo? Pues tratando de ver cómo son las gráficas de esas soluciones. ¿Mm? Recuerden que bosquejar las gráficas de las soluciones es importante ahora pues para entender geométricamente las soluciones generales, pero recuerden que incluso en los ejemplos de modelación era importante bosquejar las gráficas de las soluciones, ¿no? A pesar que no las conocíamos, pero era importante porque nos permitía hacer predicciones sobre el modelo que estábamos estudiando, ¿no? Entonces, muy bien. Entonces, a modo pues de resumen, de práctica de esto que hemos visto hoy, les propongo hacer los siguientes ejercicios en la clase de ahora, clase de hoy. Practiquemos. Entonces, los ejercicios consisten en los siguientes. Es para cada una de estas 4 ecuaciones que vamos a proponer acá abajo, vamos a hacer los siguientes 3 pasos. El primer paso, la primera pregunta es determinar si la función que nos proponen, es decir, en este caso, esta es la ecuación, esta es la función que nos proponen. Entonces, el primer paso es verificar si esa función que nos proponen es una solución de la ecuación. Perdón. Ok. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta, nos piden determinar el valor de C para el problema de valor inicial. Ok. ¿Cuál es la segunda pregunta? Nos piden, ahora debemos dar una C particular
para encontrar una solución particular al problema de valor inicial. ¿Cuál es esa solución particular? Pues nos piden que encuentre la C para el que se cumpla esta condición inicial. Que la función, cuando yo la evalúe en 0, me dé 2. Entonces, ¿cómo hago esto? Pues simplemente, si ya yo conozco la función solución, pues simplemente lo que hago es aquí evaluar en 0, lo igualo a 2, y de esa manera voy a poder encontrar la C que hace que cumpla esa igualdad. ¿Okay? Entonces, este ejercicio 2 tiene que ver con lo que explicaba antes, que de toda esta familia de soluciones, de esta C, tengo que elegir ahora una particular para encontrar la solución que cumple esta condición. ¿Sí? Entonces, este paso 2 es más o menos inmediato, es solo despejar. Y pues bueno, el paso 3 es como interpretar estas gráficas, o interpretar esta familia de curvas, en el caso no, que sean solución, en el caso que sean solución, tratar de interpretar la familia de curvas haciendo pues una gráfica. En este caso nos piden solamente la gráfica de la solución del problema de valor inicial. Es decir, solamente nos piden graficar la solución o bosquejar la gráfica de la solución que cumple la condición inicial que se encuentra al lado. Muy bien, entonces, ¿se entendió lo que el ejercicio nos dice? ¿Alguien tiene alguna duda o pregunta? Profe, yo no sé si me escuchas, que tengo algo malito Sí, el te escucho. internet. ¿Será que me puede volver a repetir lo último? La última, la 3. Sí, que La no 3 es entendí que... graficar la solución, ¿no? ¿Sí? Graficar la solución, hacer la gráfica de la curva solución. Ahorita explicamos cómo hacer la gráfica de todas las curvas cuando la C variaba, cambiaba. Pero no, aquí en este ejercicio solo nos piden la solución que cumple esta condición. Que en y igual 0 pase por pi, en y igual 0 pase por 2, en y igual 0 pase por 1/2. ¿Ok? Resumen. Paso 1. Ver si estas funciones que están aquí propuestas son soluciones de esta ecuación. Paso 2. Ver que estas funciones, en el caso que sean soluciones, pues ver cuál es la constante C para que se cumpla esta condición. Ese es el paso 2. Paso 3. Graficar esta función con la C específica que encontraron en el paso 2. ¿Okay? Entonces, les sugiero que pues nos practiquemos y empecemos a hacer estos ejercicios aquí en la clase. De hecho, me imagino están pendientes, si saben, pero el próximo viernes hay quiz. El primer quiz del curso. Entonces, bueno, aprovecho que... Profe, ¿y va a ser pues así van a ser los ejercicios? ¿De esta forma? ¿Como estos? No, yo decido, puede ser de cualquiera de las 3 clases que hemos visto, ¿no? Okay. Pero, por supuesto, si estudiamos aquí un tipo de ejercicio es porque eso lo está teniendo en cuenta, ¿no? Pues hay que estudiar modelación, que es lo que hemos visto anteriormente, y estos ejercicios que les estoy proponiendo ahora, ¿no? Tienen que ver con la clase de hoy. Entonces, también aprovecho ya de una vez para, digamos, dejar claro cómo vamos a proceder el próximo viernes. Vemos una clase, la clase puede ser de 1 hora, hora y media, y el quiz se va a hacer el resto del tiempo que quede de la clase, ¿no? ¿Qué va a hacer? Va a ser una asignación en Teams, ya había dicho eso, para entregar en el tiempo restante de la clase. El quiz va a ser individual. Algo corto de un ejercicio o 2, pero que no tome mucho tiempo. Simplemente para poner en práctica y ver si se ha entendido lo que hemos visto en estas clases. ¿Okay? Entonces vamos a dar unos minutos para que empecemos a practicar y hacer estos ejercicios. ¿Ok? Entonces, pues nos vemos en unos minutos. ¿Ok?
Esto va a servir para los que, bueno, lo hicieron, verifiquen su resultado, y para los que no lo hicieron, pues para que entiendan qué se debe hacer y practiquen en los demás ejercicios ese procedimiento. También, digamos, si ustedes en sus tiempos libres practican y hacen sus ejercicios, por supuesto, ustedes en los horarios de asesoría me pueden consultar si les quedó bien el ejercicio, si están, digamos, tienen alguna falla, ¿no? Se puede hacer. Entonces, cuando acabe la clase de hoy, les envío en el grupo de WhatsApp, les recuerdo cuál va a ser, cuál es mi horario de asesoría, cuáles son las horas en las que me pueden escribir por vía WhatsApp y hacer consultas pequeñas, ¿no? Justamente como de este estilo, ¿no? Las asesorías no van a ser una extensión de la clase simplemente para que hagan consultas puntuales sobre algo, ¿no? Entonces quedamos en eso, ¿no? Ahora explico un ejercicio, ustedes pueden los demás y seguirlos intentando en su tiempo libre y si gustan, en horario de asesoría me consultan, ¿de acuerdo? El horario de asesoría, pues bueno, ahorita lo escribo bien para que en el grupo de WhatsApp lo tengan ya, para que lo tengan ahí todos. ¿Ok? Vale, profe. Entonces, expliquemos el punto 1. Aquí sí, si esto funciona, vamos a ver. Bien. Profe, Profe, esto, qué pena. ahí podemos, para Sí, adelante. resolverlos, ahí podemos sustituir. Sí, claro, voy a pasar a explicar el ejercicio 1, ¿no? Lo que intentaron, Podemos comparan, sustituir, comparan, integramos y después hallamos el BEI. integrar. No, o sea, a ver. No hace falta integrar, ¿no? Hasta ahora la definición es verificamos si la función se puede derivar y derivamos. No hay Ah, o proceso sea, de solo integración. derivamos, sustituimos y derivamos, no O integramos. sea, lo que hemos hecho en estos dos ejemplos, en este ejemplo, ¿no? Me proponen esta función, ¿no? Quiero ver si esa es solución de la ecuación. ¿Qué hago? Pues bueno, en la ecuación, si yo quiero que verifique la igualdad, pues yo veo qué es lo que me pide cada término. La parte izquierda me pide derivar. La parte derecha me pide a y le resto t. No me pide integrales. Entonces, verifico la parte izquierda, tan, 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 luego la parte derecha, y si son iguales, es una solución, ¿no? Eso un poco aquí es rápido, eso lo acabamos de ver en la clase. Acá igual, por ejemplo, en el primer ejercicio me piden, verifico la parte izquierda, que es esta, y' más 4y, no me pide integrar, igual a esto de acá, un cuarto, a 1,4. Entonces, si lo que yo hago en la parte izquierda me da 1,4, es porque entonces esto es solución. ¿Sí? No hay que integrar, la ecuación no me pide integrar. ¿Bien? Entonces, pues, vamos a explicarlo. Profe, qué pena. Era de nuevo para preguntarle si esta grabación la va a subir pues antes del viernes. Ah, sí, de hecho, espero hoy mismo. Aunque este corte creo Listo, que no profe. está grabado, pero bueno, los dos anteriores sí quedaron grabados, ¿no? Este no, Listo, porque profe, ha sido gracias. mucho tiempo en silencio, ustedes más bien pensando, por eso es que creo que Ujú. no puse la grabación, pero bueno. Bueno, Bien, profe, entonces gracias. pongamos cuidado en la explicación. Entonces, el primer ejercicio nos propone la ecuación y' más 4y igual a 1,4. ¿Ok? Esta ecuación. Y nos sugieren que veamos si esta función y igual a y de x igual a c e a la menos 4x más 0,35, esta función, es solución. Entonces, primer punto, ¿no? Es verificar si esta es solución. Entonces, verificar. Entonces, verificamos. ¿Qué debemos hacer? Pues, y es esto. ¿Cuánto es la derivada de y?
¿Cuánto es la derivada de y? ¿Cuánto nos da la derivada de y, muchachos? Me queda menos 4 t por e unir a la menos 4x. ¿De acuerdo? Esa es la derivada de y. Sí, la misma constante por e a la menos 4x, todo eso multiplicado por menos 4. ¿Ok? Entonces, pues bien, verificamos la parte izquierda. ¿Qué nos dice? Nos dice que y', ¿qué pasa a y' si yo le sumo 4 veces la función original y? Pues bueno, lo verifico. Y', ¿cuánto es? Esto que está aquí. Me da menos 4c e a la menos 4x. Esto es la primera. ¿No? Y reemplazo más 4y. Más 4y. Sería 4 multiplicando a la función y. Esto. ¿De acuerdo? Entonces esto es de reemplazar esto. ¿Cuánto me da eso? Pues aquí multiplico 4. Me doy cuenta que con este se va a cancelar. Entonces me va a quedar solamente 4 multiplicando a este número. 4 multiplicando a 0.35. ¿Cuánto es 4 por 0.35? 1.4, profe. Justo lo que me preguntaban, si eso era igual a 1.4. ¿No? Esto de aquí. Entonces sí es 1.4 lo que nos pedían. Muy bien, entonces sí es solución. Sí es solución. Será la parte 1. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos decían la parte 2? Que nos piden encontrar una solución particular. ¿Cuál solución particular? Aquellas de todas estas familias, porque recuerden, si esta expresión de aquí es solución, fíjense que la constante c puede ser cualquiera. Entonces, esta me produce una familia de curvas. Familia de curvas. Entonces, me piden encontrar una de esas. ¿Cuál? La que cumpla esta condición, que cuando yo lo evalúe en 0, pase por, no sé cuánto, ¿cuál era el valor? ¿Sí me recuerdan? 2, profe. Que pase por 2, ¿ok? Entonces, que pase por 2. Entonces, quiero encontrar esta, la constante c, tal que, bien, cumpla esto. Entonces, de hecho, para redondear bien y escribirlo lo mejor posible, digamos, en la parte 2 es encontrar c, tal que pase esto, que y evaluado en 0 me dé 2. Entonces, ¿qué hago? Pues bueno, 2 va a ser igual a evaluar y en 0. ¿Y cuánto es evaluar y en 0? Pues bueno, es igual, vamos a ponerlo. Va a ser c multiplicado por e a la menos 4, evaluador en 0, aquí va x, más 0.35. ¿De acuerdo? Esta era la función y. ¿Cuánto me da eso? Pues bueno, esto es igual, e a la 0 es 1, entonces esto me queda c, más 0.35. Entonces, ¿cuál debe ser el valor de c? Pues no puede ser cualquiera, debe ser 2.35. 2 menos esto. ¿Cuánto es eso? $1.65. Muy bien.
Entonces ya encontramos la C tal que y evaluada en 0 de 2 es este. Ok. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Todo claro? Entonces bien, Todo pasemos claro, a la profe. parte 3. ¿Sí? Ok. Entonces la parte 3 me dice graficar, ¿no? Graficar. ¿Qué vamos a graficar? La solución que encontramos va a ser y de x igual a c, pero ya la c la encontramos, que es esta, 1.65. Entonces es 1.65 multiplicando a e a la menos 4x más 0.35. Esta fue la y que encontramos del paso 2. Entonces grafiquemos lo que nos pide este ejercicio. Pues bueno, vamos a graficar. Entonces pongamos que este sea nuestro eje y, este es nuestro eje x, xy. Entonces bien, ¿cómo grafico esta función? Pues me doy cuenta qué tipo de función es. Pues aquí me puedo observar que esto es una exponencial, que le estoy multiplicando una constante, pues debo recordar en qué afecta a la gráfica de una función cuando le multiplico una constante positiva. En la clase de hoy vimos que si una exponencial le multiplica una constante positiva, lo único que hace es como estirarla un poquito más, inclinarla un poquito más. ¿Y qué pasa a la gráfica de una función cuando yo luego le sumo una constante? Pues lo subo, la gráfica, tantas unidades indica esto. ¿No? Ok, entonces podemos entonces pues, hacer la gráfica. Yo siempre sugiero hacerla como por partes. ¿Cuáles partes? Pues las partes que yo identifico y que más o menos conozco su gráfica. Por ejemplo, acá es una exponencial. ¿Cómo es la gráfica de la exponencial? Pues la gráfica de la exponencial es así. ¿No? Perdón. Ponerla un poco más inclinada. La exponencial, ¿no? Es esta. ¿Cuál es el punto por donde pasa esa exponencial? Pues cuando x es igual a 0, este es 0, este es 1, perdón. Entonces debe pasar por 1.65. ¿Ok? Entonces, bien, esto azul sería la gráfica de esta parte azul. Entonces, ¿qué pasa si ahora le sumo esta parte roja? O sea, esta gráfica la Debo subirla a 0.35. unidades, exacto. Entonces, esta misma curva la subo tantas unidades. Entonces, subirse implica algo como así, ¿no? Subirla. Ahora, ¿por cuál es el punto que debe pasar esta exponencial? Por 2. 2, ¿no? Por 2. Eso. Entonces, esta es la gráfica de la función. Una exponencial de este estilo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Borro esto porque esto era un borrador. La que me interesa graficar es esta, la que me Profe, pidieron. entonces, ¿Sí? profe, que entonces así vamos a resolver los otros 3 ejercicios. Claro. Primera parte, verificamos si la ecuación que me proponen es solución. Eso implica, veo que me pide la ecuación, reemplazo lo que está en la parte izquierda, luego reemplazo lo que está en la parte derecha. En este ejercicio 1, pues no había que reemplazar nada en la parte derecha. Simplemente ver que lo que me diera en la parte izquierda, fuera un 1.4. Paso 1. Paso 2, encontrar la solución particular. Eso quería decir encontrar la C, porque hay una familia, muchas C, muchas constantes, tal que y evaluada en 0 sea lo que me digan, ¿no? Aquí está. En el segundo es igual a pi, en el tercero es igual a, bueno, ya no alcanzo a ver, 1/2, y en el cuarto es 0.25. ¿Sí?
Entonces eso lo hacemos. Parte 2 es esencialmente como aquí acabo de explicar. Y la parte 3 es la función que nos resultó justo con la constante c que aquí me dieron, pues lo intento graficar, ¿no? Hacer un bosquejo. Aquí uno, ¿cómo indica que esta es la gráfica? Pues bueno, hay que dejar claro que esto es un tipo exponencial. Vamos, hay que decir que es de tipo exponencial. Tipo exponencial. Y se debe indicar por dónde pasa. Cuando x igual a 0, es este valor, ¿no? Entonces, esto pueden ser la manera en que uno bosqueja la gráfica que me piden en el ejercicio, en la parte 3. Muy bien. ¿Alguna pregunta, duda más? Nada, Pues, ok. profe, pues quedamos esperando que nos regale el horario de asesoría. Sí, claro. Entonces, pues sí quedamos así entonces. Muy bien, muchachos. Entonces, practiquen estos ejercicios que están aquí. Y de nuevo, también practiquen lo que hemos visto antes, modelación. ¿Ok? Entonces, nos vemos el viernes. El viernes, insisto, iniciamos con una clase. Va a ser primero la clase. Y después de la clase, pues, vamos a colocar una asignación en Teams. Cerramos aquí la clase, nos vamos a Teams y descargan su quiz. Muy bien. Entonces nos vemos el martes y pues bueno, en un par de minutos escribo la información de asesorías al grupo. ¿Ok?